¿Qué tal, Lick? Reciba un cordial saludo. El día de hoy voy a presentarle mi tema acerca de lo que es el currículum organizado por competencias, sabiendo, ¿verdad?, la importancia que tiene para los docentes trabajar desde el currículum nacional base, centrándonos en las competencias que éste presenta. Bueno, voy a presentar mi material para que puedan observar. Muy bien. Currículum organizado por competencias, que son básicamente fundamentos muy importantes del CNB. Los tipos de competencia que considera el currículum. El currículum se establecen competencias para cada una de las áreas y de los niveles estructurados del sistema educativo. Entre las competencias del currículum, nosotros tenemos lo que son las competencias de marco, lo que se espera que el estudiante sepa hacer y hacer al terminar su educación. La competencia de marco son los grandes propósitos de la educación, son las metas a lograr en la formación de los estudiantes, ¿verdad? Esto es lo que pretende las competencias de marco. Luego tenemos también lo que son las competencias de eje, que dice él o la estudiante integra sus conocimientos al contexto de la vida cotidiana. ¿A qué nos referimos con esto? Las competencias de eje señalan los aprendizajes de los contenidos, ya sea conceptuales, procedimentales y actitudinales, ligados a realizaciones y desempeños que articulan el currículum con los grandes problemas, expectativas y necesidades sociales. Tenemos también lo que son las competencias de área, que dice así: estas competencias están ligadas a los diversos campos del saber. Se entrelazan con otras competencias para lograr la contextualización desde una área específica. Muy bien, las competencias de área básicamente comprenden las capacidades, las habilidades y destrezas, así como también las actitudes que los y las estudiantes tienen que desarrollar, ¿verdad? Lograr en las distintas áreas de las ciencias, de las artes, de la tecnología, al finalizar lo que es un nivel educativo. Luego tenemos también lo que son las competencias de grado o etapa. Las competencias que se deben alcanzar en las distintas áreas referidas a una etapa son graduales. ¿A qué nos referimos con esto? Que estas son relaciones o desempeños en el diario quehacer del aula. Se enfoca en el saber hacer derivado de un aprendizaje significativo para nuestros estudiantes. A esto se refiere lo que son las competencias de grado o etapa. Muy bien, continuamos con lo que son los indicadores, que básicamente son la evidencia de que las competencias que nosotros como maestros hemos planteado ante nuestras actividades se han alcanzado por nuestros estudiantes, ¿verdad? Son lo que a nosotros nos indica si vamos por el buen camino. Luego tenemos también lo que son los contenidos. Al cambiar el paradigma curricular,
Enseñar contenidos que deben ser memorizados ya no constituye el propósito de la educación. Por el contrario, los contenidos deben ser vistos como medios para promover el desarrollo de procesos cognitivos de verdadero aprendizaje. ¿A qué nos referimos con esto? Que ya no necesariamente tienen que ser los temas memorizados por nuestros estudiantes, sino que tiene que haber un proceso cognitivo en el cual ellos puedan desarrollar sus habilidades a través de acciones concretas que marcan los indicadores de logro. Luego tenemos también los tipos de contenidos. Primero está el contenido declarativo, que es el saber qué. Son hechos, datos o conceptos. El contenido declarativo es básicamente el tema con el cual nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a presentarle a nuestros estudiantes, la información en sí. Luego, tenemos también lo que son los contenidos procedimentales, que se marca con el saber cómo y saber hacer. Son procedimientos. Los contenidos procedimentales básicamente son todas aquellas actividades, los procedimientos con los que nosotros vamos a introducir nuestro tema. Y por último, tenemos los contenidos actitudinales que se basan por el saber ser. Son los valores o actitudes que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes, a la forma en la que ellos van a actuar ante situaciones de la vida cotidiana. A esto nos referimos cuando hablamos acerca de los contenidos actitudinales. Continuamos con lo que son las fuentes de contenidos y que básicamente las fuentes de los contenidos deben buscarse en las diferentes culturas nacionales y universales y en sus más recientes avances, pues en ellas se encuentran sus aportes sobre las formas de concebir la realidad y de modificarla. ¿A qué nos referimos con esto? Que nosotros tenemos que buscar siempre que nuestra información sea certera, que nosotros podamos presentar a nuestros alumnos información que valga la pena y que sea actual, ¿verdad? Que sea también en base al contexto de nuestros estudiantes. Continuamos con lo que son los ejes del currículum, que los ejes del currículum básicamente son componentes que vinculan la realidad con los aprendizajes. La educación debe buscar la respuesta a las expectativas, demandas, necesidades y problemas de la realidad local, regional, nacional y mundial. Cuando eso se logra, se concretan las grandes intenciones del currículum manifiestas en dichos ejes. Los ejes son el punto de partida del currículum, son lo que nos dice cómo nosotros tenemos que llenar las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y como lo dice muy bien, parte desde el área local, que es desde nuestra escuela hasta el área regional, como lo son nuestra comunidad nacional y mundial, que ya hablamos de todo lo que abarca a nuestra población, a nuestra cultura, a nuestras tradiciones como ciudadanos, en nuestro caso, guatemaltecos. Muy bien, continuamos con los diferentes ejes, los cuales se marcan con las preguntas ¿qué son? Son temáticas centrales derivadas de los ejes de la reforma educativa. El siguiente eje dice ¿para qué sirven? Sirven para orientar la atención hacia las grandes intenciones, necesidades y
y problemas de la sociedad susceptible de ser tratados desde la educación. Luego tenemos también qué funciones tienen. Establecen una estrecha relación entre lo que es la escuela, la vida cotidiana y sus ambientes local, regional y nacional. Los ejes, como les comentaba anteriormente, marcan una forma de educación que parte desde la escuela para contribuir a la comunidad y de esta forma a la sociedad y a la ciudadanía guatemalteca. Muy bien, luego tenemos también lo que son las áreas y niveles del currículum. Las áreas del currículum, estas áreas se desarrollan gradualmente en los grados y ciclos y se refieren a las disciplinas, aquellas que se ocupan de los conocimientos universales y se conocen como fundamentales. Las áreas se establecen dependiendo del nivel al que nosotros atendamos, como por ejemplo las áreas de preprimaria se establecen específicamente para las etapas de 4 a 6 años. Luego tenemos las áreas del nivel primario, las áreas del nivel básico y las áreas del nivel diversificado, ¿verdad? Luego tenemos los niveles del currículum, que como les comentaba anteriormente, el currículum presenta los diferentes niveles que son el nivel de educación infantil, que abarca lo que es kinder, prekinder y prepa. Luego tenemos el nivel de educación primaria, que establece los grados de primero a sexto. Y por último, tenemos el nivel de educación media, en el cual se trabajan los niveles de básico en primero, segundo y tercero básico y los niveles de diversificado. Esto es lo que plantea el currículum. Muy bien, entonces yo planteé lo que son básicamente el currículum organizado por competencias y la importancia que tiene poner en práctica la utilización del currículum. Muchas gracias por su atención.